Buenas tardes, jóvenes. Gusto de saludarles. Bienvenidos. Licenciada Cindy, bienvenida. Gusto de saludarle. Em, si tuvieran la gentileza, solo regálenme unos minutitos, por favor. Tal vez se unen a algunos compañeros nuestros más y comenzamos la clase del día de hoy, por favor. Muy bien. Sean todos bienvenidos entonces. Qué gusto me da saludarles el día de hoy, martes, ya 17 de octubre. Em, Tenemos la bendición de Dios de tener un poquito de frío. A mí, con total honestidad, es lo que más me gusta, realmente, ¿verdad? Pero espero se encuentren bien. Hoy hay unos buenos partidos también de fútbol, ¿verdad? La última oportunidad de Guatemala tiene que golear a Panamá en Panamá. Hoy sí se la pusieron difícil a estos
a estos jóvenes, ¿verdad? Espero goleen a México, lo más que se pueda también a Alemania. Y van a haber por ahí unos buenos partidos entre Uruguay, Brasil y Argentina, Perú, que siempre ha sido un rival muy fuerte, ¿verdad? De Sudamérica. Eh, ante todo porque Perú ha tenido unos muy buenos momentos ante Argentina, entonces va a ser un muy buen partido también. No están transmitiendo ninguno de ellos, es lamentable. Por ahí tengo mi programa que sí se deja un poco, pero igual vamos a estar aquí en clase, ¿verdad? Eso es lo más importante que puedo estar el día de hoy aquí con ustedes. Entonces vamos a iniciar, vamos a terminar un poco la teoría y esperaría yo poder comenzar con la práctica a través de tiempo estándar. Mm. Muy bien. Entonces vamos es que aquí están, que no me gusta esto. Ahorita lo vuelvo a colocar, jóvenes, disculpen. Listo. Vamos a ver un videito, ¿verdad? Si ustedes me lo permiten, es bastante corto en relación a la flexibilidad laboral en América Latina y el Caribe. COVID-19. Situación en la mano de trabajar de millones de trabajadores en todo el planeta. Para los de trabajo flexible, para mantener la productividad y los empleos frente a cada vez son más comunes las modalidades. Pero el teletrabajo es flexible, forman parte de los países. Durante la primera fase de hace solo unos años. Con habilidades más sofisticadas. Trabajadores Licenciado, fíjese que yo no sé si es mi internet, pero yo no escucho el video. Sí, estaba trabadito. Pero sí lo escuchan. Yo estaba leyendo los subtítulos, licenciada, porque se escucha raro, pero sí está corriendo bien. Sí, de hecho, sí vi mi estabilidad de internet y está correctamente, pero yo también escucho el video. De hecho, así desde que se colocó en su momento, sí está como un poquito trabadito, como dicen ustedes, pero si logran ver la traducción, estaría perfecto.
por favor. La realidad es que se desempeñan ocupaciones fuera de con mayor acceso a conectividad en el hogar y con menos participación en actividades. Carga de tareas de más de Muy bien. Aquí hay muchos temas, ¿verdad? Ustedes relacionados a la flexibilidad laboral. Y más que hablar de América Latina y el Caribe como tal, podríamos hablar de Guatemala específicamente. Con el tema de la pandemia, se regularon algunos procesos en el trabajo, mas no hubo regulaciones como tal en nuestras leyes a través del Ministerio de Trabajo. Habíamos venido trabajando un poquitito con la virtualidad. Sin embargo, hasta en la pandemia se pudo expandir a otras actividades económicas que existen en nuestro país. El problema es que en Guatemala aún tenemos dificultad con el tema de la desigualdad. Tenemos dificultad con nuestra actividad económica principal, que todavía es muy productora más que de servicios. Tenemos un poquitito de problema con nuestro sistema salarial, que no está relacionado, ¿sí?, con nuestros precios comerciales, digamos, de los productos, ¿sí? A esto en macroeconomía le llaman ustedes los precios al consumidor, ¿verdad? El índice de precios al consumidor, que es el IPC, pero no son congruentes todavía con nuestros niveles salariales. Nuestro país aún posee un poquito de problema con nuestra economía informal y también que muchos de nuestros ingresos actualmente en el país se da a través de la migración de personas hacia otros países. Entonces no está relacionado mucho con nuestra moneda, sino con la tasa de cambio que observamos a la hora de obtener ingresos
En Guatemala principalmente es el dólar y en segundo puesto tenemos un poco el euro, ¿sí? Pero aún tenemos inconvenientes en que a nivel social nuestro país aún es muy machista, digamos, ¿sí? Y eso sucede a todos los niveles, a todos los estratos. Entonces la posibilidad y la oportunidad de que tengamos una igualdad laboral en nuestro país, eh, todavía considero yo que estamos como en una fase introductoria, ¿verdad? Tenemos que limar asperezas en temas socioeconómicos, sociopolíticos, ¿sí? Para poder optar a una flexibilidad laboral eh, de la cual vimos en este pequeño video. Eh, Fue muy interesante verlo porque si se dan cuenta, tocan temas muy importantes que a nivel nacional no se han podido resolver para todas las personas de igual manera. Entonces tenemos aún que si ustedes ingresan, si pudieran hacerlo ahorita, si está en una computadora y ustedes ingresan el salario mínimo para el año 2023, aún tenemos el inconveniente de tener hasta en el salario mínimo tres campos diferentes, ¿verdad? Que es el no agrícola, el agrícola y ¿cuál es el otro, jóvenes? Eh, um, de maquila, me parece, una cosa así. O sea, hasta en el salario mínimo tenemos diferencias acá, no tenemos una igualdad. Por un lado. Por el otro, que me parece que desde el 2022 y se trasladó para el 2023, existe una diferencia también en el tema salarial con el departamento de Guatemala, a diferencia de todo el interior del país. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar de una igualdad laboral, mucho menos de una flexibilidad. Muy pocas empresas, he notado yo, que lograron separar la presencialidad a un 100% la virtualidad. De hecho, ahorita que se mantiene la resistencia social a través de las manifestaciones y bloqueos, algunas empresas que ya estaban retornando a la presencialidad logran establecer al 100% la virtualidad. Sí, entonces en mi caso, por la actividad económica, ¿sí me están escuchando bien, joven? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, escuchaba. En mi caso, por la actividad económica en la que estamos relacionados, tenemos un 0% de virtualidad. Les he contado la dicha que tengo para llegar a mi trabajo, no es nuevo, pero así fuera el caso. Yo, si viviera lejos de mi oficina, sí estaría en graves problemas para poder asistir a mis actividades laborales. ¿Sí? Por otro lado, hay ciertas profesiones que sí pueden gozar, ¿verdad? De esta flexibilidad laboral.
Entonces estamos atados también a esa diferencia social que tenemos a través de la educación, que en Guatemala, por nuestro nivel de pobreza que tenemos, no todos tenemos el privilegio, ¿verdad? Aquí en Guatemala es un privilegio lograr estudiar, ¿verdad? Poder tener un poquitito de conocimiento a cualquier nivel, ¿verdad? Primaria, secundaria, diversificado, universitario y los demás conocimientos que existen, que para mí le han dado un nombre así solo para tener un poco de caché, ¿no? Pero deberíamos todos tener esas oportunidades y actualmente no las tenemos. Entonces no podemos gozar de esa flexibilidad laboral. En Estados Unidos están volcados la mayoría a trabajar en servicios. De hecho, en Estados Unidos, por eso es el incremento de la obesidad, digamos, ¿sí? Porque podemos estar en nuestros domicilios trabajando desde casa, ¿sí? Con cualquier tipo de profesión que tengamos, incluso sin profesión, ganando plata que sí rinde y lo podemos hacer desde casa. Entonces eso incrementa la obesidad en Estados Unidos. Dice que es el mayor porcentaje que existe, que las personas son muy estáticas, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo tengo familiares en Estados Unidos que trabajan desde su casa en una computadora, ¿verdad? Día y noche, ese es el problema con el tema de los servicios. Podemos estar generando ingresos a cualquier hora del día o dentro de las 24 horas, pues, ¿verdad? Entonces, todavía no existe esa flexibilidad, aparte de nuestras políticas y reglamentos obsoletos. Considero yo que son obsoletos. Nuestros reglamentos, digamos, nuestras leyes, como una crítica muy personal, deberían de tener actualizaciones en máximo de 5 años, ¿sí? Máximo. Acordémonos que ahorita esta revolución tecnológica, ¿sí? Que nos ha abrumado en los últimos tiempos, hablemos de los 90 para acá, necesitan que mejoremos todas nuestras leyes. Hablemos ahorita de lo laboral, ¿sí? Y no se hace. Entonces a veces es imprudente caer en temas legales administrativos en cuestiones laborales, ¿verdad? Porque tenemos que, aparte de protegernos nosotros como trabajadores, debemos remar contra la corriente en leyes totalmente obsoletas, ¿sí? Espero yo que ustedes tengan la dicha de tener una flexibilidad laboral en estos tiempos, ¿verdad? Tan difíciles, pero que sus empresas les puedan otorgar a ustedes un poquitito de esa flexibilidad laboral. Es importante, considero yo, para los que trabajan en servicios, que trabajemos sobre proyectos. Yo pienso que ahí podemos mejorar nuestros conocimientos, podemos desarrollar un poquitito más nuestras habilidades y podemos tener un poquito más de nivel de independencia. Eso hace que nosotros podamos manejar cierta flexibilidad en nuestras labores cotidianas, porque podemos crear, podemos innovar, podemos pensar, podemos aportar, podemos rediseñar, ¿sí? Entonces esto es un tema bien interesante, muy lindo, que nos dejó así como
chispazos de diferentes cosas que vivimos, que a veces no nos atrevemos a decir, pero que nos suceden, ¿verdad? En Estados Unidos, si tenemos una comparación, lo que trabajamos, lo trabajamos por hora, ¿sí? Entonces, si queremos, trabajamos 2 horas, ganamos 2 horas. Queremos, trabajamos 8 horas, ganamos las 8 horas, ¿sí? Pero aquí, pues, nuestros antecesores lograron establecer una jornada laboral de 8 horas y que gracias a Dios, en estos malos tiempos, muchos de nosotros, esperaría yo que la mayoría de los que estamos acá, tengamos un salario mensual, ¿verdad? A veces las empresas como los call centers destinan sus salarios a través de compensaciones o bonos por productividad o los condicionan a tener comisiones por venta, ¿sí? Entonces no siempre obtenemos un mismo salario de manera continua, ¿sí? Es muy variado. Entonces, a partir de aquí, tenemos que tener algunas reglas en nuestros trabajos, ¿verdad? Que especifican quién puede hacer qué, cuándo y bajo qué condiciones. Entonces, no es más que nuestro manual de puestos. Nuestro manual de puestos incluso establece nuestro nivel de comunicación hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Algunas consideraciones conductuales para el diseño de puestos, ¿sí? Ya sea para una persona o para un grupo, sería la especialización del trabajo, que es nuestra curva de aprendizaje. Es hacer algo de manera repetitiva. La expansión del trabajo, que es enriquecimiento, que lo podemos hacer con una mayor comunicación con otras especialidades, digamos, ¿sí? Algunos diseños en nuestros puestos de trabajo diferentes, como espacios abiertos, que actualmente se está dando eso. Componentes psicológicos en el diseño del trabajo. Está más orientado este tema al ambiente interno que vivimos en nuestro trabajo. Equipos autodirigidos, proyectos y los sistemas de motivación e incentivos. A ver, jóvenes, una preguntita nada más. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor incentivo que les han dado en su empresa? Voy a comenzar yo. Yo desearía, 3 cosas me han sucedido. Primero, yo desearía tener una flexibilidad en mi horario. Ya se los he expresado. Segundo, intento en la medida de lo posible una automotivación. Les he dicho que mi lema aquí en la casa es salir contento a trabajar porque es lo que me da de comer. Entonces yo eso siempre lo hago contento. Salgo de mi casa feliz, ¿sí? Porque me están dando la oportunidad en la empresa, ¿sí? De realizar actividades a cambio de dinero. Y una de las cosas más importantes que he notado es que podemos tener muy buena comunicación y relación con los otros compañeros de trabajo. Tanto así que hemos tenido jornadas largas de trabajo, ahora casi no, pero cuando lo hemos hecho,
se intenta en la medida de lo posible tener una convivencia los viernes. Les he contado que a veces nos vamos a jugar fútbol, regresamos a la oficina, entre todos armamos un churrasco, ¿sí? De manera sana, por supuesto, ¿verdad? Cumpliendo con todos los reglamentos que tiene la empresa, pero se intenta mantener esa relación con todos, ¿sí? Entonces, más que un incentivo monetario, hemos tenido ese nivel de relación y comunicación con todos los trabajadores de la empresa, que no somos muchos, pero necesitamos fortalecer esa comunicación y esas relaciones que tenemos, ¿sí? Para desempeñar nuestro trabajo de manera productiva. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la mejor motivación e incentivo o cuál ha sido la mejor motivación que les han dado? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo creo que en el trabajo que estaba ha sido como actualizarse, aunque sea un proceso un poco lento, en procesos dentro de la empresa, ya que muchas veces, ya sea empresa grande o pequeña, siempre vienen trabajando como que de la misma forma y aunque existan algunos algunos programas o actualizaciones no se manejan o no se realizan. Entonces como que lo hacen todo pasito a pasito y hay formas más fáciles de hacer las cosas y dando un mejor resultado. Entonces considero que esa ha sido una de las mejores cosas que pueden pasar y me pasó. Muchas gracias por su participación, le agradezco mucho. Entonces, ¿usted considera que las capacitaciones es importantes para obtener nuevos conocimientos, verdad? Entonces, eso motiva a poder aceptar cualquier reto que nos propongan en la empresa. Sí, así como usted me parece que es el jovencito que está incluso en otro país, ¿verdad? Haciendo actividades laborales y eso es importante, ¿verdad? Porque conocemos nuevas culturas y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, a veces usted viene de un país desarrollado y se regresa a nuestro país a realizar las actividades y usted ya sabe de qué manera facilitarlas para poder ser un poquito más productivo, ¿sí? Cómo empatar la mano de obra con las máquinas y hacer que éstas puedan eficientarse lo mejor posible, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí, a la orden. Sobre lo que comentaba usted, que pues de mi parte tal vez la flexibilidad con que cualquiera de los ámbitos, en horarios, en permisos, porque ahorita donde estoy sí es muy complicado, la verdad. Uno se quiere enfermar, tiene que estar 15 días antes que se va a enfermar para que tenga permiso. Y otras cuestiones así pues son muy cuadrados en ese sentido. Y tal vez Bien. incentivos como a usted, de mi caso tal vez salarial. Perfecto. Gracias por su participación, sí. Entonces, si se da cuenta, al final necesitamos un poquitito de tiempo, ¿verdad? Para que sean flexibles con nosotros, porque al final nosotros somos seres humanos y tenemos una diversidad de necesidades, ¿verdad?
que nos proporcionan satisfacción y no solo es la plata. ¿Sí? Otra motivación que siempre me ha tenido a mí contento es respecto a la docencia. Que tenemos libertad de docencia y eso a mí me fascina porque entonces lo único que hace conmigo de manera muy personal es incrementar mi responsabilidad y mi obligación. Porque entre menos supervisión tengo, más responsable soy, ¿verdad? Entonces eso me ayuda a mí, es como un incentivo, ¿verdad? Yo le quito la supervisión a usted, usted se siente más libre, pero esa falta, digámoslo así, por llamarlo de esa manera, esa falta de supervisión, solo me ha generado a mí un grado más intenso de responsabilidad, ¿verdad? A veces que nos sometan tanto a la supervisión, a veces hasta nos incomoda, ¿cierto? Porque entonces tenemos que actuar o pensar o decir, ¿sí? De acuerdo a nuestro supervisor o en este caso nuestro jefe inmediato y no. En la docencia, eh, en el área de administración de operaciones, nos dejan esa libertad como docentes. Y eso es bien importante, porque entonces nos dejan ser, ¿sí? No estamos atados a comportarnos de cierta manera. Sin embargo, pues tenemos un código de ética profesional a ustedes. Entonces, si yo estoy aquí con ustedes, yo como profesional ya obtuve esos códigos de ética que me hacen ser responsables, que me hacen tener buenos comportamientos, que me hacen hacerlo respetar muchísimo. O sea, todo eso ya me formó. Entonces, a veces ya no necesitamos esa supervisión tan intensa y eso a veces es bueno, ¿verdad? Porque como les digo nuevamente, aunque se escuche ya tedioso, y es que incrementamos ese nivel de independencia, ¿sí? Entonces, mire, Gerson, tiene este programa de administración de operaciones 2, desarróllelo. Sí, estamos utilizando estas herramientas, no podemos salirnos de este marco, por supuesto, manteniendo esos reglamentos, ¿no? Ustedes. Vamos a mantener esto, tenemos esto como política en la universidad. Entonces, dele, pues este va a ser su proyecto, Operaciones 2. ¿Sí? Vamos a estarlos monitoreando, de vez en cuando vamos a estar entrando a las aulas, sí, pero si ustedes se dan cuenta, ha sido muy escaso, casi nulo, ¿verdad? Pero saben de que yo con ustedes estoy cumpliendo todos los días acá. Imagínense que yo sé que es casi nula la supervisión y ese es el motivo por el que me hacen a mí entonces decirles a ustedes, miren, hoy tengo unas cosas que hacer y tengo problemas laborales, entonces hoy nos vemos hasta el próximo jueves. Entonces vengo yo y me vengo a mi casa y me vengo a ver mis partidos de fútbol y toda la cosa. Estoy cayendo yo en una falta de responsabilidad, ¿sí? Solo porque sé que no mantengo la supervisión. Pero eso a mí, al contrario, lo que me hace es ser más responsable. Porque sé que cuando necesiten de mí, yo espero estar aquí con ustedes. Entonces, cualquier persona, cualquier autoridad, maestra Frinés Salazar puede ingresar en cualquier momento y va a tener la certeza de que yo voy a estar aquí con ustedes cumpliendo con mi responsabilidad y obligación, ¿verdad? Lo mismo pasa en empresas.
Yo a veces sé cuando mi jefe anda de viaje, digamos, y él se va a sus 3 semanas, un mes, pero yo cumplo adecuadamente con mi horario de trabajo. Aunque yo sé que es extenso, que es cansado, sí, yo no dejo de hacer. Al contrario, yo cuando sé que él no está, hasta yo un poquito más temprano, a veces él me ha llamado, tipo 6:30, 7 menos cuarto, mira, hazme el favor, fíjate que desde ayer recibí algunos correos electrónicos, necesito que veas ahí de qué manera podamos cumplir, hay que ir con un abogado, hay que tener la reunión en Covial, en camino, ¿sí? Entonces yo si llego más temprano, yo empiezo a ordenar mi día, digamos. Entonces me hace a mí ser un poco más responsable. La falta de supervisión me genera a mí motivación para ser un poquitito más productivo en la medida de lo posible. ¿Alguien más? ¿O ustedes no están motivados? Y hay veces, como no quieren hablar, considero yo, pienso que a mí me ha pasado también, que nuestra motivación no está en lo laboral, sino que aquí en la casa, ¿verdad? El motor puede ser mi esposa, mi novio, mi novia, mis hijos, ¿sí? Mis papás. Entonces son el motor de esa motivación, de ese incentivo de poder salir siempre adelante, ya sea en lo laboral, en lo profesional, ¿cierto? Por eso es que dedicamos la tesis siempre a nuestros papás, a nuestros hermanos, a las personas que nos apoyan. Entonces considero yo que desde ese punto de vista, ellos han sido el motor que ha generado que nosotros cumplamos con esos reglamentos e exigencias laborales, ¿verdad? Participen jóvenes, y aquí conmigo, no sé por qué no son tímidos ustedes todavía conmigo, si les he abierto la puerta para que puedan tener ustedes un amigo, cómo conversar, acuérdense que aquí aprendemos todos, ¿sí? Luego tenemos un tema de ergonomía y entorno en el trabajo. La ergonomía se refiere al, a la manera de estar en el trabajo, ¿verdad? De manera física lo veo yo, ¿sí? Entonces debemos tener nuestros escritorios a una altura adecuada, ¿sí? Nuestras sillas que nos tengan en una posición cómoda para no tener afectaciones en salud de manera futura, ¿sí? Muchos, no sé si estoy mal con esto, pero nos dejan hacer cierta actividad, ¿verdad? Levantarnos de nuestro escritorio, ¿sí? Algo como despejarnos la mente, lo veo yo. Que tengamos una buena iluminación, ¿sí? Que el espacio sea el adecuado, ¿verdad? Pero si observamos, entonces tenemos una interacción con máquinas, ¿sí? Que nos hacen estar de manera cómoda también. Tenemos que tener protección, tenemos que tener señalización, ¿sí? A eso se refiere la ergonomía en el trabajo. Entonces debemos tener iluminación adecuado, el menor ruido posible, la temperatura adecuada, una humedad adecuada, ¿sí? Calidad del aire, dice, adecuado. Entonces, si ustedes se van al manual de seguridad e higiene, incluso establece cuando trabajamos en un edificio donde tenemos vidrios que van a dar al exterior,
Entonces, ese manual de seguridad e higiene lo que hace es decirnos, mire, usted no puede tener al trabajador pegado al vidrio, ¿sí? Porque el vidrio puede quebrarse, puede existir una emergencia externa, ¿verdad? De la naturaleza, como un temblor, un terremoto. Entonces, si él está muy pegado al vidrio, entonces puede generar un accidente. Entonces, eso lo que hace es mejorar nuestra calidad de vida en el trabajo. Entonces, si ustedes leen un poquitito de ese manual, establece que por lo menos debemos estar a 1,5 metros de las paredes o vidrios de nuestra oficina para evitar cualquier accidente laboral, ¿verdad? Y por supuesto la temperatura, iluminación, ruido, es parte de ese entorno, ¿sí? Laboral, que deberíamos de tener ese acceso, ¿verdad? Ahora podemos hablar de internet, que nuestras sillas estén en un buen estado, nuestros escritorios, nuestras computadoras, ¿sí? Pero es parte de ese entorno. Los sitios de trabajo visual no es más que la reducción de impresión en papel de ciertas instrucciones, órdenes de trabajo, ¿sí? Y eso lo podemos palpar así como de manera actual, casi que en todo momento, ¿verdad? Usted llega a comer a un restaurante de comida rápida, por supuesto le imprimen su factura todavía a algunos lugares. Y en esos mismos lugares, la transferencia de comunicación es inmediata a través de un monitor hacia la cocina, ¿verdad? De la caja hacia la cocina. No necesitan tener ellos la orden para poder hacérsela, sino que a través de una computadora lo pueden observar, un monitor, ¿sí? Actualmente la SAT ha estado o ha dejado que usted pueda tener acceso a a sus, a sus compras, digamos, ¿sí? Entonces ya no necesita usted tener la factura a la mano, sino que todo lo que pida a su NIT, ¿sí? Usted se mete a su agencia virtual de la SAT y puede descargar todas sus compras de manera mensual, ¿sí? Por si no lo sabía, muchos contadores, el de la empresa, por experiencia, acá viene también un poco de la experiencia que se ha tenido en esta actividad económica. En varias ocasiones han hecho como que auditoría a la SAT. Entonces, de preferencia, actualmente todavía se tiene todo impreso para archivo, con 5 años, ¿sí? Atrás. Es una mecánica que se ha utilizado. Sin embargo, para poder buscar una factura, a veces nuestro jefe dice, miren jóvenes, nosotros compramos un material hace 2 años, podemos buscarla. Entonces, aparte del contador, tienen su sistema así como muy nítido de búsqueda. Y si no lo encuentra de esa manera, se puede meter ahora a la SAT y por lo menos a través del establecimiento podemos descargar la factura compra. Entonces, estamos reemplazando impresiones, como dice acá. Y podemos tener sitios de trabajo visual. ¿Sí? Es importantísimo. No sé si les mostré a ustedes o fue en el otro salón, el tema de las bitácoras de campo, del trabajo que hago, que ahora son virtuales. Ya no necesitamos imprimir un libro como tal, ¿sí? Sino que estamos haciendo las gestiones a partir del 4 de julio de este año para que las bitácoras de campo ante la Contraloría General de Cuentas sea virtual. Entonces, lo que nos están haciendo es vendernos hojas virtuales, ¿sí? A 2 quetzales cada hoja.
Déjenme, solo voy a tomar un screen de mi asistencia. Entonces nos están vendiendo hojas virtuales, ¿va ustedes? ¿Qué generaron con esto? Primero, que sea más versátil, ¿sí? Ellos a veces pedían información de ciertos proyectos y si no se tenía la bitácora de campo actualizada, para ellos era muy difícil, ¿sí? Manejar la información que pudiéramos tener nosotros. Y ahora ya no. Ahora generamos esa solicitud, la aprueban y lo que nos dan son hojas electrónicas que vamos a tener que ir llenando día con día, porque por eso es una bitácora de campo para un registro diario que debe de empatar con lo cobrado, ¿sí? O sea, lo físico tiene que empatar con lo financiero, ¿sí? Así se habla ya. Su avance físico debe empatar con su avance financiero. Entonces, si usted está cobrando 10 millones de quetzales, debe reflejarse en la bitácora. Si no, no tiene sentido. Entonces, ellos creo que van a tener límites de tiempo para poder llenar esa bitácora electrónica. Usted la llena y ellos van a tener un acceso inmediato a su bitácora de campo. No sé si lo sabían o no, o si han trabajado con esto, pero ahora va a ser virtual a partir del 4 de julio. Yo ya recibí mis capacitaciones también, porque yo me muevo así con mis clientes externos. Yo me muevo con esto, con todo este tipo de servicios, digamos. Sí, estos servicios públicos. Entonces es importante para mí estar en constante actualización. Y gracias a Dios, pues ya he hecho mis trabajitos, ya me gané mi plata, me he ganado mi plata. Sí, habilitando este tipo de bitácora virtual. Pero nos evitan entonces las impresiones. Por eso las imprentas ahora son escasas, si se han dado cuenta. Sí, es lamentable, pero esa es la transformación que hemos tenido a través de la virtualidad. Pero las imprentas, imagínense ustedes cuánta plata dejaron de percibir cuando la SAT cambió de físico a electrónico todo, digamos, con el tema de las facturas. Sí, antes había que estar yendo, las autorizaciones salían por 1 año, 2 años, ¿verdad? Ahora ya no. Y ahora, con las bitácoras, yo antes generaba un montón de bitácoras durante todo el año. Ya nos están generando. ¿Sí? Antes usted, para que le extendieran una certificación en el Ministerio de Trabajo de no poseer ningún tema legal o administrativo, iba usted, pasaba ahí medio día, porque el trámite era gratis a ustedes. La solicitaba, se la daban en 2 semanas, impresa, certificada, con marca de agua, esto y lo otro. Ahora ya no. Ahora usted hace una declaración jurada, paga de manera electrónica en el banco, lo carga al sistema y hace su solicitud en 3 días. Eso sí, ahora todo es pagado, ¿sí? Es pagado 30 quetzales y en 3 días hábiles usted obtiene su certificación de cumplimiento, le llaman eso ahí. Y le da su certificación del Ministerio de Trabajo, donde dice que Gerson Mejía no tiene ningún proceso pendiente administrativo legal, ¿sí? Con ninguno de los trabajadores de la empresa, ¿sí? Y que tiene una duración de 1 año, o de 6 meses, o de 2 meses, ¿sí? Ahora, pero todo ahora es electrónico, todo. Todo, la solvencia fiscal de la SAT, antes duraba como 3 días hábiles, ahora es inmediato. Una vez usted no tenga omisos, ¿sí? Pero ya no es necesario imprimirlo, ¿sí? Lo puede solicitar usted de manera inmediata. Paga también sus 30 quetzales por la solvencia fiscal
y ahora es inmediato. Usted genera, declara Guate, paga su formulario y de manera inmediata le cae a su correo electrónico. ¿Sí? Entonces, esos son estos sitios, sí, de trabajo virtual. Entonces, a partir de aquí vamos a tener algunas mediciones y estándares laborales. Podemos tener mediciones para el tema del costo de mano de obra, tema de necesidades de personal, tiempo y costo estimado antes de producción, tamaño de brigadas o de equipos de trabajo. En relación al balanceo de trabajo, ya vimos cuál es el balanceo de trabajo. Y la producción esperada, ¿sí? Aparte también hay bases para planes y salarios incentivos, eficiencia de los empleados y la supervisión. Acá literalmente se los voy a leer y es que dice que los estándares de mano de obra establecidos en forma adecuada representan la cantidad de tiempo que se debe de tomar al trabajador promedio realizar actividades específicas de la tarea en condiciones normales. Entonces ya aquí ya estamos hablando de nuestro tiempo estándar que vamos a ver ya en unos momentos. Entonces dentro de los estándares de mano de obra tenemos técnicas de medición laboral, estudios de tiempos y muestreo del trabajo. Nosotros vamos a estar en este punto B de estudio de tiempos a partir de ahorita. Entonces tenemos estándares de tiempo predeterminado, ¿sí? Una división del trabajo manual en pequeños elementos básicos, ya cuentan con tiempos establecidos y ampliamente aceptados, ¿sí? Entonces usted llega a un call center y el call center determina que usted para el servicio al cliente tiene que tener un promedio de 2,5 minutos a 3 minutos para hablar vía telefónica. Ese es un estándar de tiempo predeterminado. Tenemos experiencia histórica, son estándares de mano de obra, se pueden estimar con base a la experiencia histórica, es decir, cuántas horas de trabajo se requieren para ejecutar una tarea, ¿sí? Y cuál fue ese tiempo de la última vez que se realizó. Entonces, decimos que un mueble de sala, ¿sí? Independientemente del material que utilicemos, si es de cierta medida, nos vamos a tardar un tanto tiempo. Eso debido a esa experiencia histórica. El estudio de tiempos, que es medir el tiempo de una muestra del desempeño del trabajador y usarlo como base para establecer un tiempo estándar. Es lo que nosotros vamos a ver con el tiempo estándar, cronómetro vuelta a cero y cronómetro acumulado. ¿Sí? Pero el tiempo estándar tiene dos tiempos. Tiene tiempos en condiciones normales y tiene tiempos estándar cuando le aplicamos holgura. Entonces, si le aplicamos holgura, eso quiere decir que ese tiempo estándar siempre, siempre, siempre va a ser mayor al tiempo normal. ¿Sí? Lo que les acabo de decir es un tip para saber si nuestro ejercicio práctico de tiempo estándar lo podemos comprobar si está bien o mal. Entonces, está bien si solo si el tiempo estándar es mayor al tiempo normal. Pero es porque le aplicamos un tiempo de holgura. Y el muestreo de trabajo, una estimación a través del muestreo del porcentaje de tiempo que el trabajador dedica a diferentes tareas. ¿Verdad? Agarramos diferentes tareas y establecemos una estimación de tiempo. ¿Sí? Para cada una de ellas a través de un muestreo. Entonces, nuestro tiempo estándar se puede ver a través como de un sistema de tiempos predeterminados, ¿sí? De conseguir y colocar. Tenemos un peso, que donde dice weight, algunas condiciones de obtención, precisiones del lugar, donde estamos más próximos, o luz, que es así como que tener bastante tiempo de holgura, y ticked es estar como muy cortos de tiempo, ¿sí? O sea que aproximado es normal
Luz es como tener bastante tiempo y TIC es como nuestra ruta crítica, ¿sí? Y estos rangos de distancia o distancias en rango, ¿verdad? Entonces estas condiciones de obtención pueden ser fáciles, difíciles. Handful es como manejable, digamos, ¿sí? Sí, como regular, pero handful es, en español es como manejable, ¿verdad? Y tenemos algunos rangos para que nos establecen tiempos, en este caso pesos, ¿sí? Dentro de estos rangos, dependiendo de estas condiciones y de precisiones del lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando veamos tiempo estándar, eso es lo que va a pasar. De que usted, para hacer un proceso, es más pilas en algo que en otras cosas, ¿sí? Y eso nos pasa. A ver, yo hago un informe técnico, digamos, ¿sí? Entonces, el informe técnico tiene datos administrativos, cantidades totales, que es como una sábana, digamos, documentos de cobro, programas visados, documentos de cambio, una ejecución real, un analítico, una medición de tiempo, o sea, de lluvia, si llovió mediodía, no llovió, si llovió todo el día, equipo de trabajo, ¿sí? O equipo de campo, le llaman ellos. ¿Qué equipo utilizamos? Si fuera un bacheo, entonces utilizan un rodo vibrocompactador, un camión de volteo, una sopladora, ¿sí? Y por último, tenemos una gráfica del avance físico realizado en un periodo de tiempo determinado y de último un reporte fotográfico. Por supuesto que todo se hace en línea, sí, pero lo más tedioso es establecer el equipo de trabajo utilizado, porque hay diferentes renglones de trabajo. Entonces, no es lo mismo cuando hacemos un cambio de tubería, ¿sí? Entonces hay que hacer primero excavación, después colocación de tubería y de ahí relleno, ¿sí? Pero para eso necesitamos excavadoras o retroexcavadoras, camiones de volteo, ¿sí? La tubería como tal. Pero depende el equipo. Entonces, tengo que conocer en el campo. A mí se me hace fácil, pero es lo más tedioso del informe técnico. Entonces, yo puedo decir que yo le aplico un porcentaje de experiencia, ¿sí? O de capacidad al equipo de un 80%. No es así cuando hablo de un analítico, porque yo sé dónde colocarlo, en qué estaciones colocarlo, de qué manera ingresarlo, ¿sí? Porque depende mucho eh, de la unidad de medida, ¿sí? Entonces, en algunas cosas yo coloco solo la totalidad. Digamos, yo pongo riego de liga y coloco una cantidad total en una distancia establecida. Pero si yo ingreso pavimento de concreto asfáltico, yo coloco distancia o longitud, ancho, espesor y aparte un factor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos colocando en toneladas y en campo se mide en metros cúbicos. Entonces yo tengo que pasar esos metros cúbicos a toneladas. ¿Sí? Entonces, un metro cúbico de pavimento es igual a 2.4 toneladas. Entonces ese es el factor. Y no siempre viene así. A veces vienen 2.44, 2.41, 2. Sí. Muy bien. Tenemos un análisis de métodos que se enfoca en cómo se realiza una tarea para controlar una máquina,
hacer o ensamblar componentes, la forma en la que se lleva a cabo una tarea, establece la diferencia en el desempeño, seguridad y calidad. Entonces eso van a ser los diagramas, ¿verdad? Tanto el diagrama bimanual como el diagrama hombre-máquina. ¿Sí? Entonces este es un diagrama de flujo, ya lo vimos. Este va a ser más o menos el diagrama hombre-máquina, muy parecido. ¿Sí? Y el diagrama bimanual. Muy bien. Bueno, ahorita ya dejé de exponer. Voy a introducirlos un poquitito a tiempo estándar. ¿Sí? Solo vamos a ver de qué se va a tratar. Que los dejo de molestar. Entonces el tiempo estándar, sí, va a tratar del estudio de tiempos. Tenemos que definir la tarea de estudiar, dividir esa tarea en elementos precisos y decidir cuántas veces se medirá esa tarea. ¿Sí? Tenemos que decidir cuántas veces vamos a medir esa tarea. Y medir el tiempo y registrar los tiempos elementales y las calificaciones del desempeño. Entonces, la tarea va a tener, digamos, 4 elementos. Sí, por eso les digo que va a ser introductorio nada más. Entonces, yo quiero medir esta tarea X, pero esta tarea X va a tener elementos, ¿sí? O subactividades, ¿sí? Y van a ser 4. Entonces, ¿cómo las vamos a medir? Vamos a hacer primero la primera observación y la vamos a medir de principio a fin. Eso quiere decir que lo vamos a hacer de manera vertical, ¿sí? De principio a fin. Pero vamos a hacer 5 observaciones. Entonces, hacemos la observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, las observaciones que nosotros necesitemos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo como esto. No tengan pena, yo igual voy a regresar a todo. Sí, vamos a tener algo como esto, donde vamos a tener las observaciones de una tarea en donde esa tarea tiene 3 elementos. ¿Sí? Y a cada elemento, nosotros como seres humanos, le vamos a aplicar como que un porcentaje de experiencia, digamos, de capacidad. Entonces yo para redactar y mecanografiar soy el máster. Entonces a eso, sí, yo lo hago con un 120% de desempeño. Para mecanografiar, ahí bajo un poco mi rendimiento a 105%. Y colocarlo en el sobre a un 110%, digamos. Pero así es como vamos a observar nuestra medición del tiempo. Porque vamos a tener ciclos. Entonces usted hace una observación, pero de la tarea completa, ¿sí? No lo vamos a hacer de manera horizontal, sino que lo vamos a hacer de manera vertical. Esta es una observación completa. Esta es otra observación completa. Esta es otra observación completa. Esta va a ser otra observación completa. Y esta otra observación completa. Y yo más adelante les voy a indicar para qué sirven esos asteriscos. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. En la práctica surgen las dudas. Bueno.
Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Agradezco que hayan ingresado a mi curso. Feliz noche. Gracias, licenciada, por todo, muy amable. Que descansa, Lee. Gracias, licenciada, feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche, Lee. Adiós. Feliz noche, Feliz compañeros. noche. Noches. Adiós, Loricelda.